السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فإنه القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Siempre damos testimonio de que no existe más divinidad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, así como damos testimonio de que aquel a quien Allah guíe nadie podrá desviarlo, y aquel a quien Allah desvíe nadie podrá guiarlo. Damos testimonio también de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cumplió con la misión que su Señor le encomendó. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala siempre y en todo momento y circunstancia. El tema de hoy es la tahzan, una frase cortita que Allah subhanahu wa ta'ala la mencionó en el Sagrado Corán. La tahzan, no te entristezcas. Allah azza wa jal hizo que esta frase perdurara para la posteridad, cuando el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam le dijo a su noble compañero Abu Bakr radiyallahu an, cuando estaban en la situación más crítica,
cuando los enemigos del Islam estaban queriendo asesinar al profeta sallallahu alaihi wasallam, y ellos estaban en la cueva, el profeta sallallahu alaihi wasallam y su noble compañero Abu Bakr radiyallahu an, y Abu Bakr temiendo por el profeta sallallahu alaihi wasallam y temiendo por sí mismo, pero más por el profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiyallahu an diciéndole al mensajero de Allah, si vieran hacia abajo nos verían. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, entendiendo la situación en la que estaba su compañero, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: La tahzan, inna Allaha ma'ana. No te entristezcas, Abu Bakr, no te entristezcas, pues Allah está con nosotros. Ma dhannuka bi ithnain, Allahu thalithuhuma. ¿Qué te parece dos cuyo tercero es Allah subhanahu wa ta'ala? Bien, la tristeza la prueban todos los seres humanos. El rico, el pobre, el blanco, el negro, el árabe, el no árabe, todos los seres humanos, sin importar su estatus social, su nivel económico, todo ser humano probará la tristeza y la preocupación en algún momento. Y es que no podemos negar que la tristeza y la preocupación son necesariamente parte de esta vida. La persona que no entienda que son parte de esta vida se perderá a sí mismo. Que la preocupación y la tristeza son parte de esta vida, se perderá a sí mismo. Sin embargo, debe entender que cuando Allah subhanahu wa ta'ala ha mencionado la tristeza en el Sagrado Corán, la ha mencionado, como se dice en árabe, manhiyan anhu o manfiyan. Manhiyan anhu es decir, prohibiéndola, y manfiyan, negándola. Prohibiéndola y negándola. Como por ejemplo, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. وَلَا تَحْزَنُوا. Y no se entristezcan. Allah prohíbe. Prohíbe en el sentido de que uno haga de la tristeza un sentimiento constante en su vida. Que uno se meta de lleno en este sentimiento y se lleve a sí mismo hacia la perdición. O negándola, prohibiéndola y negándola. Negándola como cuando dice la situación de la gente que estará en el paraíso. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. No sentirán temor ni tristeza. Entonces, cada vez que Allah Azza wa Jal ha mencionado la tristeza en el Sagrado Corán, la ha mencionado prohibiéndola o negándola. Es decir, les prohíbo que se metan de lleno, que caigan en este sentimiento y pierdan las esperanzas en mí, en otras palabras. Y negándola, como lo que acabamos de decir, que la gente en el paraíso no sentirá jamás tristeza ni preocupación. El profeta sallallahu alaihi wasallam, hay que recordar que siempre mantenía un rostro sonriente. A pesar de las circunstancias, al profeta sallallahu alaihi wasallam lo persiguieron, lo expulsaron de su tierra, lo insultaron, lo apedrearon, lo hicieron sangrar cuando fue a Taif. Su propia familia, su tío Abu Lahab y su esposa le llevaban vísceras y les arrojaban en la puerta de su casa. Entonces, a pesar de todas las circunstancias, el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre tenía un rostro sonriente. Siempre tenía un rostro sonriente. Algunos científicos incluso mencionan que para sonreír se requiere mover muchos músculos del cuerpo. De tal manera que aquella persona que jamás sonríe, la vas a ver que es una persona que envejece rápido. Mientras que aquella persona que sonríe constantemente es una persona que se mantiene fuerte, se mantiene joven, se mantiene jovial. ¿Por qué? Por la sonrisa misma. Porque entiende que toda la solución a sus preocupaciones está en manos de su creador, que es Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando Yusuf alayhi salam estuvo lejos de su padre Jacob, la tristeza embargó a su padre Jacob. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona esto en el Sagrado Corán para hacernos entender algo, que la tristeza te puede dañar, la tristeza te puede matar,
La tristeza te puede hacer muchísimo daño. Cuando Yaqub alayhi salam entristeció, Allah subhanahu wa ta'ala dice al respecto sobre la situación de Yaqub alayhi salam, el padre de Yusuf, al ver que Yusuf se había perdido y al ver que incluso su otro hijo también lo había perdido cuando fueron a Egipto, y el segundo de sus hijos también se quedó en Egipto. Allah azza wa jal dice: وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Sus ojos se volvieron blancos de la tristeza, dice. Es decir, la tristeza te puede volver ciego. La tristeza te puede volver ciego. Estamos hablando de aquella tristeza en la que uno ya perdió las esperanzas. La tristeza, hermanos, te puede hacer muchísimo daño. Sus hijos le dijeron, y dice Allah subhanahu wa ta'ala al respecto: قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَدًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ. Sus hijos le dijeron: ay padre, estás volviendo a recordar a Yusuf. La parte importante en esta aya es lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala al final, en la lengua de los hijos de Jacob: أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ. Es decir, estarás entre los perdidos, entre los que están en la ruina. Es decir, la tristeza te puede llevar a arruinarte a ti mismo. La tristeza puede ser muy peligrosa. Sin embargo, Yaqub alayhi salam entendió que la solución a todas sus preocupaciones, la solución a todas sus tristezas estaba en manos de su creador. Eso lo entendía bien Yaqub alayhi salam, y Allah subhanahu wa ta'ala también lo menciona en la misma sura y en los versículos siguientes, cuando Yaqub alayhi salam dijo: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Yaqub alayhi salam, el padre de Yusuf alayhi salam, diciendo, quien entendía a la perfección que la solución a todas sus tristezas y preocupaciones estaba en manos de Allah, dijo: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Solo me someto, entrego mi tristeza y mis preocupaciones a Allah subhanahu wa ta'ala, pues yo sé de Allah lo que ustedes no saben, le decía a sus hijos. Entonces, la tristeza, vuelvo a repetir, la tristeza puede ser parte o es parte de la vida misma de uno. Incluso cuando uno ha perdido seres queridos, hasta cuando uno ha perdido seres queridos, está ahí, a pesar de que la tristeza está en medio de eso, Allah ha puesto límites, y nosotros debemos entender que Allah ha puesto límites para no perdernos a nosotros mismos, para que la perdición no sea, para que la tristeza no sea nuestra ruina. Allah en su infinita misericordia ha puesto límites para el musulmán, para que entienda que toda la esperanza está en su creador, de tal manera que ha puesto límites en el luto cuando uno pierde familiares. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no es permisible para una mujer que cree en Allah y en el último día pasar más de 3 días de luto por un fallecido. Para que entendamos que aún en la tristeza hay límites que debemos seguir. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no es permisible para una mujer que crea en Allah y en su mensajero que guarde más de 3 días de luto, excepto por su marido, que debe guardar 4 meses y 10 días. Y eso tiene relación también con otras normas del Islam. Pero entendemos aquí que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto límites para que nosotros, vuelvo a repetir, no caigamos en la ruina, no nos arruinemos a nosotros mismos. O en otra ocasión, el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando se enteró de la muerte de su primo Ja'far, le dijo a sus compañeros, que Allah esté complacido, les dijo: isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum.
le dijo a sus compañeros, preparen comida para la familia de Ja'far. Cuando se enteró que Ja'far había fallecido, le dijo a sus compañeros, vayan y preparen comida para la familia de Ja'far, pues ha caído sobre ellos algo que les preocupa, algo que les entristece. No es como hoy en día, cuando la pueblos la gente equivocadamente va a los funerales para comer, para sobrecargar a los deudos y esperar que los deudos en medio de su tristeza le preparen comida, le preparen café, le preparen alimento, le preparen todo. En árabe hay algo que se llama ta'ziyah, y el ta'ziyah es el brindar consuelo. No significa llegar a la casa del fallecido y aumentar su tristeza recordándole, mira cómo se fue teniendo larga vida, toda una vida por delante, esto y el otro. Entonces, aún en situaciones como estas, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alabado sea, ha puesto límites para que entendamos que la tristeza no debe ser parte básica en nuestras vidas, no debe ser un propósito en nuestras vidas. Hay gente incluso que no solo se limita a ir a los funerales para aumentar la tristeza y la carga y la preocupación que tienen los deudos en casa. Hay gente que incluso va mucho más allá y en los días de alegría, como los días del Eid, se van a los cementerios a entristecerse a sí mismos e entristecer a los demás. De tal manera que cuando les preguntas por qué estás pasando el día del Eid, el día de alegría aquí en el cementerio, para pasarlo con nuestros familiares que ya no están. Eso no es un objetivo de nuestra vida. Un objetivo de nuestra vida es buscar siempre la alegría, la felicidad. A pesar de que la felicidad no va a ser constante, debemos entender que toda la solución a nuestras preocupaciones y problemas están en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Como parte de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alabado sea, ha decretado que todo en este mundo cuando aparece, cuando nace pequeño y va aumentando, va creciendo. Todo lo que tú ves a tu alrededor, cuando nace, cuando aparece, lo hace pequeño y va aumentando. Pequeño y va creciendo. Poco y va aumentando. Lo único que es todo lo contrario, que cuando aparece grande y va disminuyendo, es la tristeza. La tristeza es parte de la sabiduría de Allah Azza wa Jal, de Allah alabado sea, que la tristeza es lo único que cuando aparece grande, que crees que no va a haber solución para ello, que no hay vida después de eso, pero va disminuyendo hasta que el ser humano termina olvidando esa tristeza o termina superándola. De tal manera que ves en los entierros a gente diciendo, ya no puedo vivir después de ti, métanme con él. Sin embargo, después de un tiempo, olvidó eso, se le pasó. Porque vuelvo a repetir, parte de la misericordia de Allah es que la tristeza es lo único que aparece grande y va disminuyendo. El profeta sallallahu alaihi wasallam, volviendo a la cueva, el profeta sallallahu alaihi wasallam, en el momento más crítico de su vida, estando con su compañero, le dijo, no te entristezcas. No te entristezcas. De tal manera que eso queda para nosotros como lección. Cuando veas a tu hermano entristecido, recuérdale, la tahzan, no te entristezcas. La solución está en manos de Allah. Allah Azza wa Jal hizo perdurar ese momento que pasó el profeta sallallahu alaihi wasallam con su noble compañero Abu Bakr radiyallahu anhu, y lo hizo perdurar en el sagrado Corán cuando Allah Azza wa Jal dice illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnayn id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Y si no le brindan socorro, sepan que Allah ya se lo ha brindado. Cuando los incrédulos lo sacaron de su tierra, y cuando ambos estuvieron en la cueva, refiriéndose al profeta sallallahu alaihi wasallam y Abu Bakr, cuando uno le dijo a su compañero, no te entristezcas, pues Allah está con nosotros. Entonces, sabiendo todo esto,
El Islam, hay que saber también que el Islam trajo muchas herramientas para que el ser humano, para que el creyente supere los momentos de tristeza. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó muchas súplicas y nos brindó las herramientas necesarias para que nosotros salgamos de cualquier tristeza o preocupación que podamos enfrentar. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, el Islam nos ha dado herramientas para nosotros enfrentar cualquier tristeza o preocupación que podamos enfrentar. Entre estas herramientas tenemos, por ejemplo, 1, entender la realidad de esta vida. Entender que las tristezas y las preocupaciones son parte de esta vida. Allah alabado sea dice en el Sagrado Corán: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala". Aquel que ha determinado la vida y la muerte para ver quién de ustedes realiza mejores acciones. Así que la tristeza y las preocupaciones son parte de esta vida y son pruebas que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone en el camino. Entender que esta vida no siempre te va a dar lo que quieres. Puede que te dé parte de lo que tú anhelas, pero no siempre te va a dar lo que quieres. Y es que quien determina todo es Allah subhanahu wa ta'ala, no eres tú. El que soluciona tus tristezas, el que consuela tus tristezas, no eres tú, es Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alabado sea, dice en el Sagrado Corán: "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya". Somos nosotros quienes hemos determinado su sustento en este mundo. Allah subhanahu wa ta'ala ya determinó tu sustento. No te preocupes en demasía por tu sustento, porque tu sustento ya Allah subhanahu wa ta'ala te lo ha asegurado. Dice Allah en el Sagrado Corán también: "Laysa laka min al-amri shay". A ti no te compete nada de esto. Todo le compete a Allah subhanahu wa ta'ala. El decreto y el sustento de sus criaturas es únicamente competencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entre las narraciones judeocristianas, lo que se conoce en el Islam como los Israeliyat, hay una expresión que se dice que proviene de Ka'b al-Ahbar. Algunos incluso dicen que son palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, sin embargo no son palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam. Las fuentes más correctas indican que no son palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, más bien fue algo que Ka'b al-Ahbar lo encontró entre las narraciones judeocristianas. Sin embargo, en una de ellas dice: "Ya ibn Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab, wa qasamtu laka rizqaka fala tata'ab, fa in radayta bima qasamtuhu laka arahta qalbaka wa badanak, wa kunta 'indi mahmudan. وإن لم ترد بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما". Si bien esto proviene de las narraciones judeocristianas, tiene un significado bellísimo y refleja la realidad de esta vida. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: "Oh hijo de Adam, te he creado para que me adores. No pierdas el tiempo en las distracciones y en el juego. He asegurado tu sustento. No te canses yendo detrás de él. He asegurado tu sustento. No te canses yendo detrás de él. Si te complaces con lo que he determinado para ti, te daré tranquilidad en tu corazón y en tu cuerpo. Y serás mencionado ante mí mahmudan, de la manera más noble. Serás honrado ante mí. Pero si no te complaces con lo que he decretado para ti,
فَوَعِزَّةِ وَجَلَالِهِ, por mi majestuosidad y mi poder, que haré que el dunya esté siempre sobre ti, yendo detrás del dunya tal como lo hacen las bestias en el campo, y luego no alcanzarás de tu sustento excepto lo que ya decreté para ti. Es decir, irás tras el mundo entero buscando tu sustento, siendo que Allah subhanahu wa ta'ala ya te lo aseguró. وَكُنْتَ عِنْدِي مَذْمُومًا, y serás mencionado ante mí de manera contrario a todo lo que es la nobleza, humillado. Entonces, eso es la primera herramienta, entender que la tristeza y las preocupaciones son parte de esta vida. Número 2, aumenta tu salat. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando sentía tristeza o preocupaciones, no es como hoy en nuestros días, que abría el Facebook y ponía me siento triste. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando sentía algo que le entristecía o le preocupaba, se apresuraba, hacía el wudú y rezaba 2 rak'at. No es, vuelvo a repetir, no es como nuestras generaciones donde todo lo solucionan en el Facebook, en el Twitter, en el tal o cual red social. El profeta sallallahu alaihi wasallam entendía que quien maneja sus asuntos es Allah azza wa jalla, Allah alabado sea. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Sabemos que te agobia lo que dicen de ti, pero glorifica a tu Señor y cuéntate entre los que se postran. Entonces, toda vez que te preocupe algo, toda vez que sientas que estás agobiado, haz el wudú y aumenta tu salat. Una tercera herramienta, el dhikr. Y el mejor de los dhikr es el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el sagrado Corán. No esperes que Allah subhanahu wa ta'ala quite el Corán de este mundo para volver a su libro. Y cuarto, recuerda la muerte siempre. Si recuerdas la muerte, entenderás que esta vida no es más que un tiempo de pruebas, que el disfrute que tengas en esta vida va a ser pasajero, la tristeza que tengas en esta vida va a ser pasajera. Entonces, entiende que la vida está llena de pruebas y que la tristeza y las preocupaciones son parte de ella. Aumenta tu salat, aumenta el recuerdo de Allah, aumenta tu lectura del sagrado Corán. Si no sabes leer el Corán, pon audios de recitación del sagrado Corán y disfruta la recitación y aprende de ellos. Y recuerda siempre la muerte. Si recuerdas siempre la muerte, serás en esta vida o vivirás esta vida de manera tranquila y sosegada. Porque vas a entender que todo lo que pases en esta vida va a ser simplemente pasajero y no es más que una prueba. Dice el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dice Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alabado sea, en el sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Quien suplique por mí una vez, Allah le bendecirá 10 veces más. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم آرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.